Resumen capítulo 4 del libro Los Embajadores. Pentecostés. Los apóstoles comienzan su obra. Mientras los discípulos regresaban del Monte de los Olivos a Jerusalén, la gente esperaba ver en sus rostros confusión y derrota, pero vieron alegría y triunfo. Los discípulos habían visto al Salvador resucitado y su promesa de despedida aún resonaba en sus oídos. En obediencia a la orden de Cristo, esperaban en Jerusalén el derramamiento del Espíritu y estaban continuamente en el templo, alabando a Dios. Sabían que tenían un abogado en el trono de Dios. Maravillados se postraban en oración, repitiendo la promesa: ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. Extendían la mano de la fe cada vez más alto. Mientras esperaban, los discípulos humillaron sus corazones en arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Las verdades que habían olvidado fueron traídas nuevamente a sus mentes y las repetían unos a otros. Ante ellos pasaba una escena tras otra de la vida del Salvador. Cuando meditaban en su vida, sin mancha sentían que ningún esfuerzo sería demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, con tal de que pudieran dar testimonio del amoroso carácter de Cristo con sus vidas. Si pudieran vivir los últimos 3 años otra vez, pensaban, ¿actuarían de forma tan diferente? Pero fueron consolados por el pensamiento de que eran perdonados y decidieron, en la medida de lo posible, expiar su incredulidad por medio de la confesión valiente de Cristo al mundo. Los discípulos oraron con intenso fervor para ser capacitados en encontrarse con los hombres y predicar las palabras que guiarían a los pecadores a Cristo. Dejando de lado todas las diferencias, se unieron. Los discípulos no pedían una bendición solo para ellos, sentían el peso de la responsabilidad por la salvación de las personas. En obediencia a la palabra del Salvador, ofrecieron sus súplicas por el don del Espíritu Santo, y en el cielo Cristo reclamó el don para que pudiese derramarlo sobre su pueblo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. El Espíritu descendió sobre los discípulos, que oraban con una plenitud que alcanzó cada corazón. ¿Y qué sucedió a continuación? La espada del Espíritu, afilada con el poder y bañada en rayos celestiales, se abrió paso a través de la incredulidad. Miles se convirtieron en un día. Cuando Cristo entró por las puertas celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y Cristo fue verdaderamente glorificado. El derramamiento de Pentecostés era la comunicación del cielo de que el Redentor había comenzado su ministerio celestial. El Espíritu Santo fue enviado como una señal de que había recibido como sacerdote y como rey toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y el que sería ungido. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concediera expresarse. El don del Espíritu Santo capacitó a los discípulos para hablar con facilidad en diferentes idiomas que no conocían. La aparición del fuego significaba el poder que acompañaría su obra. Estaban de vista en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Esparcidos hasta casi cada rincón de la tierra, habían aprendido a hablar diferentes idiomas. Muchos de estos estaban en Jerusalén con motivo de las fiestas religiosas. Estaba presentada toda lengua conocida. Esta diversidad de idiomas hubiese sido un tremendo obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios actuó de forma milagrosa e hizo por los apóstoles lo que ellos no hubiesen logrado por sí mismos en toda su vida. Ahora podían hablar correctamente en los idiomas de aquellos por los quienes estaban ministrando. La multitud estaba desconcertada y maravillada, y decía: ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de ellos los oye hablar en su lengua materna? Los sacerdotes y los gobernantes estaban enfurecidos. Los sacerdotes declararon que estaban borrachos con el vino nuevo que se había preparado para los festejos. En respuesta a la acusación, Pedro mostró que esto era un cumplimiento de la profecía de Joel. Dijo: estos no están borrachos como lo suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. Pedro dio testimonio de la muerte y la resurrección de Cristo con poder. A Jesús de Nazaret, por medio de la gente malvada, ustedes los mataron, clavándolo en una cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Pedro, consciente del gran perjuicio de parte de sus oyentes, habló de David, quien era considerado por los judíos como uno de los patriarcas. Hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús lo resucitó, y de todos nosotros somos testigos.
La gente venía de todos lados, se amontonaba y llenaba el templo. Los sacerdotes y los gobernantes estaban allí, con corazones aún llenos de odio contra Cristo, con manos manchadas por sangre derramada cuando crucificaron al Redentor del mundo. Encontraron que los apóstoles habían superado todo temor y que estaban llenos del Espíritu Santo, que proclamaban la divinidad de Jesús de Nazaret y declaraban con valentía que él recientemente había sido humillado, crucificado por manos crueles, y era el príncipe de la vida exaltado a la diestra de Dios. Algunos de los que escuchaban habían participado en la condenación y la muerte de Cristo, y habían clamado por su crucifixión. Cuando Pilato preguntó ¿a quién quiere que se le suelte?, habían gritado «No sueltes a ese, suelta a Barrabás». Cuando Pilato se los entregó, ellos habían contestado «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Ahora oían a los discípulos declarando que el que habían crucificado era el Hijo de Dios. Los sacerdotes y los gobernantes temblaron, la convicción y la angustia se apoderaron del pueblo. Dijeron a Pedro y al resto de los discípulos «Hermanos, ¿qué podemos hacer?». El poder que acompañaba al orador los convenció de que Jesús era realmente el Mesías. Arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro insistió ante el pueblo convencido acerca de la verdad de que habían rechazado a Cristo al haber sido engañados por los sacerdotes y los gobernantes, y que si ellos continuaban siguiendo a estos hombres nunca aceptarían a Cristo. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. En Jerusalén, fortaleza del judaísmo, miles declararon abiertamente su fe en Jesús como el Mesías. Los discípulos estaban atónitos y llenos de gozo. No consideraban que esto fuera el resultado de sus propios esfuerzos, sino que se daban cuenta de que estaban tratando con el ministerio de los otros hombres. Cristo había sembrado la semilla de la verdad y la había regado con su sangre. Las conversiones del día de Pentecostés eran la cosecha de su obra. Los argumentos de los apóstoles por sí solos no hubiesen quitado el perjuicio, pero el Espíritu Santo implantó las palabras de los apóstoles como flechas afiladas del Todopoderoso, y así convenció a los hombres de su terrible culpa al rechazar al Señor de Gloria. Los discípulos ya no eran ignorantes e incultos, ya no eran una colección de unidades independientes y conflictivas, estaban juntos y eran de un solo sentir y pensar. Ya no era un asunto de fe para ellos reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Sabían que verdaderamente Él era el Mesías y contaban su experiencia con una confianza que llevaba consigo la convicción de que Dios estaba con ellos. Puestos en comunión cercana con Cristo, los discípulos se sentaron con Él en lugares celestiales. La benevolencia plena y profunda y de gran alcance los impulsaba a ir hasta los fines de la tierra. Llenos de un anhelo intenso de llevar adelante la obra que Él había comenzado, el Espíritu los animaba y hablaba por medio de ellos. La paz de Cristo brillaba en sus rostros, habían consagrado sus vidas a Él, y sus facciones daban evidencia de la entrega que habían hecho. Y este fue el resumen del capítulo 4 del libro Los Embajadores. No olvides compartir este video con tus compañeros de clase o con otras personas que tú creas que puedan necesitar este resumen. Nos vemos la próxima.